Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la cuarta clase de la tercera jornada. En las sesiones anteriores hemos visto cómo definir los casos de carga. Los casos de carga estáticos, como en la carga muerta, la carga variable, la sobrecarga permanente y algunos casos estáticos que, aunque la naturaleza de la fuerza sea dinámica, nosotros podemos hacer aseveraciones que puedan ser conversiones a estados, a colocarlas de forma estática, como el sismo a través del método estático equivalente, o el viento, que también es vamos a decir, la forma habitual en la que se normalizó las acciones de viento en las distintas normas. Entonces, fíjense algo. Cuando uno pasa al otro nivel de, de análisis, que es la parte ya de dinámica estructural, ya uno empieza a hacer consideraciones donde el factor tiempo juega un papel fundamental. Eso es lo que estamos hoy en día haciendo con la inclusión de los métodos de la aplicación de los espectros de diseño, generando, vamos a decir, condiciones de variación de aceleraciones en función del tiempo. Y además estos espectros también vienen, vamos a decir, intrínsecos, vienen otros factores como el tipo de suelo, la ubicación geográfica y con esto la ubicación de las fallas geológicas, una serie de elementos. Entonces lo que estamos tratando de captar los avances en otras carreras como la geología, la geomorfología, la geodesia, todo eso para poder mejorar el diseño sismorresistente, teniendo en cuenta que la ubicación es de vital importancia. Entonces fíjense, en la sesión anterior vimos cómo los distintos códigos de diseño nos otorgan funciones que van a representar esos niveles de aceleración a medida que transcurre el tiempo para determinados sitios, por lo menos en el caso de Venezuela. Pero dijimos que estas funciones espectrales están siendo ya particularizadas para distintos países y que cada uno de ellos tiene cómo generar esas condiciones. Lo bueno es que este software no solamente trae incorporadas muchas de esas funciones, o sea, muchas de esas programaciones para generar las funciones espectrales, sino que también permite que desde una hoja que uno haya podido programar en una hoja de Excel, nosotros pudiésemos extraer los datos para incluirlos dentro del software y con ellos realizar el análisis. Entonces fíjense, con esa función espectral, después nosotros generamos los casos espectrales, que son los que vamos a utilizar como sismos en la edificación. Ahora, todos esos son casos, repito, son casos de carga, que por lo general se deben juntar en lo que conocemos como combinaciones. Las combinaciones de carga van a venir estando normalizadas de acuerdo a los códigos de diseño. Las que nosotros vamos a tratar aquí, por lo menos en la parte del código COENIN, son de uso obligatorio dependiendo de ciertas características que vamos a ver cómo las vamos a considerar. Estas normas, estas combinaciones también están normalizadas en la ACI, en las ACI 318 y en muchas de las otras normas para Latinoamérica, entre esas la colombiana, la ecuatoriana, la boliviana, la de Perú, entre otras, ¿no? Entonces, el día de hoy, vamos a poner acá, quiero poner un momentico esto aquí, y vamos a hacer una pequeña, vamos a decir, tabla, resumen de las combinaciones que vamos a incluir. Ahora fíjense, nosotros normalmente tenemos unas combinaciones que son las combinaciones de diseño. Esas combinaciones de diseño, por aquí, combinación de diseño. Las combinaciones de diseño son aquellas
que están sustentadas en la probabilidad de ocurrencia de determinados casos de cargas, por ejemplo en este caso, que puedan darse en la vida, dentro de la vida útil de la edificación. Por ejemplo, el primer caso de carga que vamos a tener es el 1.4 de la carga muerta. Esta carga muerta, dentro de la norma, por ejemplo Covenant, está contemplando tanto los elementos estructurales como los no estructurales. Entonces, para nosotros en el software, ojo, repito, en el software sería 1.4 de la carga muerta, que es para peso propio, más la sobrecarga permanente. En la sobrecarga permanente estaría todo aquello que constituye la carga muerta de la edificación, pero de los elementos no estructurales. ¿Sí? Ahora, adicionalmente a eso, vamos a tener otro caso de carga, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Esto sería dentro del software 1.2 de la carga muerta, pero esta carga muerta incluye la sobrecarga permanente. Repito, sería lo no estructural con lo no estructural, más 1.6 carga variable. Esto que está aquí, que es lo que estamos viendo ahora, son los casos de carga estáticos. Ahora fíjense, esos valores de mayoración, 1.4 de la carga muerta, 1.2 más 1.6, fíjense que son valores que están por encima de 1. Eso quiere decir que son factores de mayoración de ese caso de carga o esos casos de carga. Entonces fíjense, en el primero nosotros podemos decir, bueno, que en qué momento pudiese tenerse la estructura, o sea, la pregunta sería en qué momento la estructura pudiese alcanzar una sobrecarga de 40% más de la carga que él ya tiene incluida. Para nosotros puede parecer un poco extraño, pero pudiese darse ese caso. Es muy probable, es uno de los más probables. ¿Por qué? Porque usted simplemente lo que pudiese estar diciendo es que, bueno, que en esa estructura a alguien se le ocurrió colocar un piso de mármol, a alguien se le ocurrió incorporar tabiquerías dentro de la misma edificación, a alguien se le ocurrió colocar elementos nuevos adicionales en la estructura como tal. Alguien le pudo haber cambiado una cubierta de techo, haber puesto una teja mucho más pesada. O sea, ese tipo de cosas tienen que ponerse para que la persona que construya tenga la versatilidad de poder usar un material u otro sin estar pensando que pueda darse una falla por cambio del proyecto. Eso es uno de los puntos principales. El otro valor, por ejemplo, el 1.6 de la carga variable, nosotros podemos pensar, bueno, en qué momento puede darse que la carga variable aumente más en un 60%. Entonces fíjense, nosotros podemos plantearnos los casos como que, por ejemplo, escuelas. Nosotros podemos pensarnos que en determinado momento algún componente de la escuela puede tener más cantidad de personas las que normalmente está, para las cuales está diseñado. Por ejemplo, puede ser un acto académico. Puede ser un acto académico y ahora en la grabación no solamente están los estudiantes, sino que están los padres, está toda esta situación, puede estar cambiado. Otro es, como me explican aquí, el cambio de uso. Bueno, un edificio que normalmente inicialmente se había diseñado para ser utilizado como, por ejemplo, residencias, y ahora se les ocurre montar un hotel u oficinas. Entonces fíjense que ese cambio de uso va a contemplar que haya cambios dentro de la edificación, ya sea de lo estructural o lo no estructural, además de las instalaciones de aguas servidas y las instalaciones de aguas blancas. Entonces eso es, hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces fíjense, eso es en primera instancia, las combinaciones de diseño.
Después vamos a conseguir 4 combinaciones más, que ya son las combinaciones dinámicas espectrales. La primera sería la de 1.2 de la carga muerta más la carga variable más o menos, para incluir los dos casos, el sismo en X más o menos sismo en Y. Ok, sismo más o menos aquí, más o menos el sismo en Y. ¿Ven? Ese es un caso donde estamos considerando el 100% del X en una dirección. Corrijo, aquí sería más 0,30 sismo en Y. Aquí sería el siguiente caso, 1.2 de la carga muerta más la carga variable más o menos sismo en Y más o menos 0,30 del sismo en X. Allí serían 4 combinaciones, más, menos, menos. ¿Sí? Ahora, estas cargas que están acá es la parte estática. Recuerden que en donde haya la carga muerta en azul tendremos que ponerla la sobrecarga permanente, porque es un factor que se suma. Estas combinaciones todas son positivas excepto la del 0,30, pero veamos que sabemos que el 0,30 no es por condición de minoración de carga, sino por cambio para darle el vector director al sismo. Ahora fíjense, tenemos factores de mayoración en la carga muerta, y fíjense que estamos entendiendo que en el momento en el que los sismos ocurran, no vamos a tener sobrecargas en la carga variable, vamos a tener las cargas variables como máximas de diseño. Ahora, hay unas combinaciones como esta de 0,9 carga muerta más o menos sismo en X más o menos 0,30 del sismo en Y, y después vamos a tener 0,9 de la carga muerta más o menos sismo en Y más o menos 0,30 del sismo en X. Entonces fíjense, estas dos últimas vamos a decir combinaciones tienen un valor en la carga muerta menor que 1. Ahora, ¿en qué momento la edificación va a tener la carga muerta inferior a la carga total que debería tener? ¿En qué momento de la vida útil de la edificación no va a tener el 100% de la carga muerta dentro de su análisis? Miren, fíjense, el 90% de la carga muerta, o sea, estamos hablando de un porcentaje de pérdida, estamos reduciendo, estamos minorando la carga muerta. La única forma que esté en la edificación en un 90% de la carga muerta es una, o que la edificación todavía se encuentra en construcción y no se han terminado de incorporar los elementos que pueden ser estructurales o no estructurales, y no está incorporada todavía en la estructura, o la estamos desincorporando. También en la fase de demolición de la estructura nosotros vamos a empezar a retirar elementos. Ahora, ¿qué es lo que estamos considerando? Cuando metemos, vamos a decir, agregamos e incorporamos dentro del análisis los sismos, lo que estamos diciendo es que simplemente que en algún momento durante la construcción o durante la demolición pueda ocurrir un evento sísmico. ¿Y qué va a suceder? La estructura, como no está plenamente construida, la disipación de las energías que van a llegar en el sismo van a estar, vamos a decir, sujetas a los elementos estructurales que existen para ese momento. Entonces, ¿qué sucederá? Tenemos que evaluar esa condición. Entonces, fíjense, por lo general tenemos 10 combinaciones de carga,
2 estáticas, 4 dinámicas, pero con factores positivos, y 4 dinámicas también con factores menores que 1. O sea, unos con mayores y otros con menores que 1. Entonces, fíjense, eso tenemos que tener bastante claro, porque esas son las condiciones del diseño final. Ahora, hay unas combinaciones que nosotros incluimos de manera, vamos a decir, de manera de revisión, que son las combinaciones de servicio. En esas combinaciones de servicio yo lo que hago es sumar la carga muerta más la carga variable sin mayorar, sin ningún caso adicional. ¿Esto para qué? Para que nosotros, cuando podamos exportar los datos al SAFE, nosotros podamos tener las condiciones de diseño netamente para evaluar ciertos elementos de la parte de fundación. ¿Estamos claros todos ahí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo incorporamos estas combinaciones dentro del software. Si recuerdan, dentro del define, y nosotros agregamos, por ejemplo, global patterns, nosotros incluíamos las global patterns, hablábamos de, por ejemplo, la carga muerta, y decíamos que era el tipo muerta o tipo viva o tipo superdead en el caso de la parte estática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La estructura del software necesita que usted incorpore ese tipo de características para saber ello, qué es lo que realmente quiere usted terminar. Usted dice, mira, yo lo que realmente tengo es la carga muerta y la carga viva. Entonces el software automáticamente va a incorporar las combinaciones que tengan carga muerta y carga variable, y así va a ir llenando, vamos a decir, los espacios vacíos. Si yo nada más le dejo la carga muerta y la carga variable, evidentemente no me va a incorporar los casos sísmicos porque no tengo sismos metidos. Solamente generaría las dos combinaciones estáticas, que son las primeras. ¿Ven? Para eso es el tipo o la naturaleza de la carga. Entonces, fíjense algo, cuando nosotros vamos a definir, y ahora vamos a definir las load combinaciones, las combinaciones de carga, nosotros vamos a poder establecer si va a ser automática o va a ser de manera manual. Voy a mostrarles la forma automática. El load combinaciones, le doy clic aquí, me dice acá, fíjense, agregar nuevo combo, o me dice agregar combos de diseño por defecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Él ya tiene identificada la combinación de carga muerta, la de sobrecarga permanente, la de carga variable y las de sismo en X y la sismo en Y. Entonces yo le voy a, por ejemplo, agregar default designs combo, combinaciones por defecto, los combos, pues. Entonces aquí me pregunta, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Es el diseño de los elementos lineales de acero, es el diseño de vigas compuestas, es el diseño de elementos de concreto, o es el diseño de muros por corte, ¿ves? De concreto. Yo le puedo decir convertir a user combinaciones, de manera que cuando yo lo haga, ya estas combinaciones pueda yo editarlas. Es una opción. Voy a hacerlo sin editar para que vean cómo queda. Entonces yo le digo aquí OK. No marqué nada, repito, tengo que poner aquí concrete frame design, y después si le digo OK. Cuando le digo OK, fíjense que acaban de aparecer en la pantalla 1, 2, 3, 4, 5 y 6 combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el software?
que tenemos unas combinaciones automatizadas. Fíjense el nombre: DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3, DEFCON 4, DEFCON 5 y DEFCON 6. ¿Ves? Esos realmente son default de Concrete. Y ahora, el problema es ese nombre, precisamente ese nombre, porque nosotros no sabemos si esos casos que están corresponderían a los que tenemos normalizados. Por lo tanto, tendríamos que incorporar en nuestra memoria de cálculo una leyenda que nos explique qué es el DEFCON 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. No sabemos qué es cada uno de ellos. Entonces, por razones por las cuales tenemos que estar especificándolo. Ahora, si yo hago y reviso el primero, DEFCON 1, le digo modificar, me doy cuenta que el DEFCON 1 ha traído de manera incorporada la carga muerta multiplicada por 1.4 y la sobrecarga permanente multiplicada por 1.4. Eso quiere decir que el DEFCON 1 es equivalente a mi primer combo. Entonces vamos a poner aquí otro nombre. DEFCON 1. Es exactamente lo mismo. Fíjense que 1.4, este factor de escala multiplicará el factor de al caso de carga que está acá. Y fíjense, carga muerta 1.4 sería esto, sobrecarga permanente por 1.4. Él identificó automáticamente cuáles eran las cargas de acuerdo al tipo de carga que era. Unas que son por super DEAT y unas que son por carga DEAT. ¿Estamos claros ahí? Entonces fíjense, acá yo voy a verificar el DEFCON 2. El DEFCON 2, vamos a ver los valores: 1.2 de la carga muerta, 1.6 de la carga variable, 1.2 de la sobrecarga permanente, y eso es suficiente para que él cumpla con la segunda combinación que tenemos allí. Este sería DEFCON 2. ¿Se fijan? Carga muerta 1.2, carga variable 1.6, sobrecarga permanente 1.2. Ahora, cancelar acá. El DEFCON 3. Vamos a ver el DEFCON 3. El DEFCON 3 trae incorporada una combinación más o menos parecida con lo que tenemos para nosotros en la siguiente combinación. En este caso, como está utilizando la CI 318 del 2014, si no mal recuerdo, está incorporando y está cambiando las combinaciones de diseño. Acá en Venezuela la combinación de diseño sería 1.2 de la carga muerta más la carga variable más el sigma en X más el 0.30 del sigma en Y, porque ¿qué pasa? No está generando la combinación adicional. Entonces fíjense qué valores estamos teniendo allí. Primero, la carga muerta y la sobrecarga permanente están multiplicadas por 1.3 y no por 1.2. Que el valor va a ser más grande y va a ser más favorable, sí, pero está igualmente fuera de la normativa. Cuando nosotros vemos carga variable igual a 1, ok, carga variable igual a 1, pero sigma en X, ok, positivo, pero y el sigma en Y no está organizando el vector director completo de la manera correcta. Ahora, fíjense algo, estos valores aquí yo no los puedo editar. Si le doy doble clic sobre ellos no los puedo editar porque yo no dije que los valores fueran editables cuando exporté esos valores. Fíjense, voy a cancelar acá. Cuando veo el DEFCON 4 ocurre lo mismo pero con el sigma en Y, pero me está dejando por fuera el 30% de la combinación
del sismo en la dirección ortogonal. ¿Ven? DEFCON 5, vamos a DEFCON 5, vamos a modificar, y fíjese que acá me dice 0,8 de la carga muerta, de la sobrecarga permanente, y el sismo en X igual a 1. Ok, estamos tomando una consideración más desfavorable al tener menos masa dentro de la edificación. En el momento de la normalizada Covenin sería 0,9, pero estamos de igual manera dejando por fuera la dirección que va a tener el sismo en Y como factor adicional. ¿Ven? Entonces, fíjense que los valores no son 100% parecidos a lo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Entonces fíjense, en mi caso particular, Manuel Guía, me gusta incorporar de manera manual las combinaciones debido a que, fíjense los inconvenientes que nos están dando el nombre. Si nosotros queremos saber qué es lo que nos está produciendo, aparte que fíjense, están solamente tomando los positivos y los negativos no están siendo incluidos en el análisis. Entonces allí tenemos solamente 6 combinaciones cuando deberían ser 10. Me estarían faltando 4 combinaciones y son las partes negativas. ¿Ven? Cuando el sismo va y cuando el sismo viene. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo por mi caso particular, yo no tengo esos combos ahí, nunca los utilizo, y lo que voy a hacer es agregar nuevas combinaciones. Bueno, yo voy a hacer las primeras combinaciones. Bueno, las voy a explicar la primera y después las van a ver en el video cómo incorporo las otras variables para que ustedes después posteriormente tengan que hacer ese trabajo. Les digo, les recomiendo que por favor lo hagan de esa manera, no porque sea capricho mío, sino porque después en pasos más sucesivos a esta especialización se van a dar cuenta lo importante de haber etiquetado esa combinación de manera manual. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un nuevo combo. Ese combo no lo voy a llamar combo 1, lo voy a llamar 1.4 de la carga muerta. Le voy a dar el valor de la norma. ¿Para qué? Para que cada vez que yo emita una tabla, emita una captura de pantalla, emita cualquier resultado o muestre a alguien la exposición, les ponga el trabajo y vea que es 1.4 la carga muerta, ya él lo asocia directamente con la norma. No tenga yo que detenerme y explicarle, ay no, ese es el DEFCON 5 que abarca. No, ¿ves? Ya él va a estar incorporado allí. Segundo, fíjense que aquí donde dice tipo de combinación, hay 5 tipos de combinaciones. Esos 5 tipos de combinaciones porque nosotros podemos hacer dentro de la misma combinación, podemos hacer o que se sumen o que ésta se saque un valor envolvente entre los valores que queramos poner, o que quiera sacar un valor absoluto o una sumatoria de las raíces de los cuadrados o por rango. Repito, por ejemplo, fíjense que ahí dice lineal ADD. Si yo quiero que los elementos de este grupo se sumen o se resten, deberíamos poner lineal ADD. ¿Sí? Voy a empezar con la parte lineal y después vemos cómo es la parte envolvente. Entonces fíjense, acá donde dice carga muerta, bueno, el primer valor es 1.4. Bueno, en este caso sería 1,4 en mi caso de la computadora. 1,4. Y ya cumpliría con esta primera que tengo acá. Ahora, ¿qué debo hacer? Agregar ADD una nueva combinación que será la sobrecarga permanente. Y aquí en la lista desplegable, fíjense que ya debe aparecer. El caso modal siempre le va a aparecer. Pero fíjense, están las 3 combinaciones estáticas y están los 2 espectrales. Y aquí es donde yo les digo que la mayoría de las personas cometen el error. Definen, por ejemplo, estáticamente un sismo, ¿verdad? Incluyen la función espectral, pero cuando vienen a hacer las combinaciones no se dan cuenta que tienen 2 sismos, el sismo espectral y el sismo estático.
Entonces hace la cosa con el sismo estático como ustedes lo definieron y se los olvidó y no han metido nada de sismo en la estructura. ¿Estamos claros ahí? Entonces fíjense, en este caso sería SCP, o sea, sobrecarga permanente, también multiplicada por 1,4. Y de esa manera ya debo haber, ya incorporé la primera combinación, que ya dejó de llamarse DEFCON 1 para llamarse 1.4 de la carga muerta. Entonces fíjense, acá yo en vez de decir agregar nuevo combo, le digo copia este combo, porque la combinación que viene es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Entonces los valores de multiplicar, los factores de escala a multiplicar van a ser disminuidos de 1.4 a 1.2. Y adicionalmente voy a agregar el combo carga variable por 1,6. ¿Ven? Ya ahí estaría listo. No es lo mismo que diga DEFCON 2 a que diga 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Es mucho más, vamos a decir, refinado el trabajo que va a hacer. Y en este tipo de cosas, cuando se ve dedicación en estos tipos de trabajo, da confianza al cliente o al inspector de lo que se hizo. Vamos a agregar, voy a copiar otro combo, add copy, y voy a incorporar los combos sísmicos ahora. Sería 1.2 de la carga muerta más la carga variable más sismo en X más 0.3 sismo en Y. ¿Sí? Es el primer combo. Entonces aquí carga variable donde dice 1.6, vamos a poner 1 y voy a agregar el sismo en X por 1 y voy a agregar el sismo en Y por 0.30 para que entre la combinación de ambas fuerzas genere el vector director del sismo. ¿Estamos claros allí? ¿Estamos todos claros? Ahora, ese DEFCON 3 que le faltaba el sismo ya se lo hemos corregido, y ya tenemos un caso creado tal cual como está en la norma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Asociando los resultados que vamos a tener en nuestro proyecto a lo que debe estar normalizado. Aquí yo le digo OK y voy ahora a copiar esta combinación. ¿Cuál es la diferencia entre esta combinación? Que ya el sismo no es positivo sino negativo. Negativo, borramos este numerito que están de más. Y ahora, como lo que estamos utilizando es la opción de lineal ADD, quiere decir sumatoria lineal, lo que tenemos que hacer para que los elementos sean negativos es multiplicar por un símbolo poner un símbolo negativo al factor de escala, y de esa manera ya estaremos generando la parte negativa del sismo. Esto es un trabajo que es bastante simple, es bastante sencillo, es bastante fastidioso, pero fíjense que es importante que estén asociando ya directamente el modelo matemático con las tablas de memorias que van a exponer, y intrínsecamente se van a estar metiendo en la mente del quien evalúa. Entonces no va a preguntar tantas cosas. ¿Ven? Entonces aquí le decimos OK. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para facilitar mi trabajo de inclusión de datos, yo puedo meter uno por uno. Pero ¿qué hago? Me copio propiedades. Por ejemplo, leer 1.2 la carga muerta más sigma en X más 0.30 el sismo en Y. Le digo copiarme este. Y le voy a cambiar ahora el sentido al sismo. Ahora va a ser 1.2 de la carga muerta más la carga variable más sismo en Y más 0.30 el sismo en X. Entonces lo que tengo que es cambiar abajo la posición del elemento en la fila. Ahorita dice sismo en X, ahora será sismo en Y. Ahora el que era el sismo en Y, 30%, ahora será el sismo en X. ¿Ven? Y de esa manera
fácilmente genero esa combinación. Le digo ok, me falta el caso negativo. Vamos a copiar esto. Vamos a llamar 1.2 de la carga muerta menos sismo en Y menos 0.3 sismo en X. Entonces fíjense, vuelvo, que lo único que tengo que cambiar es la posición de la función. Y fíjense que cuando yo despliego la lista para cambiar el caso de carga, también puedo percatarme que los casos, las combinaciones que estoy incluyendo también se están metiendo allí mismo. ¿Ven? Se van metiendo como en la lista. Entonces vamos a poner aquí sismo en X. Negativo, negativo. Le digo ok. Entonces fíjate, hasta ahora tenemos 6 combinaciones. ¿Cuáles combinaciones son las que me hacen falta? Las de 0,9. Voy a agregar un nuevo combo. Como diga 0,9, 0.9 de la carga muerta más sismo en X más 0.3 del sismo en Y. Esto sería 0,9. Agrego la sobrecarga permanente. Recuerden que cuando la norma me dice carga muerta, tiene que se habla de carga peso propio de lo estructural y el peso de la tabiquería, o sea, de lo no estructural. 0,9. Agrego el sismo en X y agrego el sismo en Y, pero por el 30%. ¿Ven? Le digo ok, vamos a copiarnos esa propiedad, pongo en Y aquí. No, vamos a poner los negativos primero. Negativo, negativo, ese Y. Entonces aquí vamos a darle negativo y aquí sería el negativo. ¿Ven? Yo sé que en este momento están viendo totalmente el procedimiento por la rapidez que lo estoy haciendo, pero es un proceso repetitivo. Realmente tienen que tener como tarea empezar a desarrollar este modelo en paralelo conmigo, ¿no? Ok, miren, fíjense, aquí me preguntan, pero me puede explicar por qué es que se coloca el sismo negativo y positivo. Recuerden que estos positivos y estos negativos de la fuerza sísmica dependen de un vector dirección. Lo que estamos incluyendo al poner el sismo en X y el sismo en Y son las fuerzas combinadas del sismo, pero se pone en símbolos positivos y negativos para poder dar un vector. Como realmente no sabemos en cuál dirección nos puede llegar a afectar el sismo, considera una parte positiva positiva o una parte negativa negativa. Eso es como que si estuviéramos hablando de los cuadrantes. Si nosotros fijásemos el edificio en todo el centro, vamos a suponer que estaríamos hablando de esta sería la planta del edificio. Si nosotros dividimos eso en dos cuadrantes, aquí sería el cuadrante positivo, aquí sería positivo, aquí sería negativo y aquí sería negativo. ¿Qué pasa? Si nosotros evaluamos un vector director en esta dirección, tendríamos positivo positivo, que es lo que incluimos cuando tenemos más sismo en X más 0,30 el sismo en Y. También tenemos otro vector que puede ser así, el sismo venga de esta manera, entonces sea negativo negativo, como en el caso de el sismo en Y negativo y el 0,30 del sismo en X negativo. ¿Ven? Hay combinaciones en las que usted puede decir, bueno, pero ¿por qué no tomamos positivo con negativo para poder esta forma o esta otra forma que está acá? Bueno, esas son condiciones que pueden ser también aprovechadas, pueden ser también alternar un positivo o un negativo, pero estarían siendo fuera de la norma. La norma ya lo vamos a decir estandarizó, aunque o son los dos positivos o son los dos negativos. Y es que a finales de cuentas es como decir arar en el mar, porque como igualito no sabemos por dónde nos va a venir el sismo, tratamos de cubrir una probabilidad. El sismo puede venir en otra posición. Esas combinaciones las utilizaba en la universidad y después solamente
los positivos. No, no necesariamente. Tienen que ser o positivos positivo o negativos con negativo. Tienen que tomar las dos consideraciones. Cuando el sismo va y cuando el sismo viene. No reaccionan de la misma manera. Cuando usted aplica la fuerza sísmica hacia esta, por ejemplo, hacia la posición 1, no necesariamente es la misma hacia la posición 2. Va a depender de la geometría que tenga usted aquí. En una estructura regular no va a haber problemas, pero cuando la estructura no sea regular, no solamente, pues imagínense en planta, ya el hecho de que usted enerve en una de las dos direcciones ya está haciendo que la estructura sea irregular en una de sus direcciones, ¿sí? Entonces mi recomendación es positivo positivo o negativo negativo, como está estipulado en la norma. Recuerden que de todas formas, como les estoy diciendo, esos son valores que vienen de las probabilidades de ocurrencia. Entonces prefieren estipular positivo positivo y negativo negativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aclarada la duda de Rubén? Ok. Fíjense, en este caso, cuando yo veo ahora 0.9 la carga muerta menos sismo en X menos 0.30 el sismo en Y, ¿verdad? Voy a decir ok. Voy a agarrar ese mismo y ahora voy a hacer los negativos. Los positivos, pero del Y del X. Entonces lo que tengo que cambiar acá es la función del Y y la función del X. ¿Sí? Con esto yo le digo ok y ya incorporaría esa función. Le digo ok. Y ahora me voy a llevar para hacer los negativos. Los negativos son 0.9 menos SY menos 0.30 SX. Entonces aquí sería SY y aquí sería SX. Todo es lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense, ya estamos generando conexión entre el software con nuestras normas en particular. Por eso es que él trae esa opción. Si ustedes quieren usar la particular, la automática, perfecto, pero fíjense que esas automáticas que estaban igual tendrán que editarlas. Y además el etiqueta, el nombre no lo va a ayudar a nada. O sea, tiene que ser una persona que también sea usuario del software para que conozca que es la combinación, la primera o la segunda, y qué es lo que tiene él allí adentro. Ahora, ok. So, fíjense, esos son todos los combos de diseño, todos, que están establecidos como mínimo para un diseño sismo resistente. Si usted tiene viento, bueno, tendrá que incorporar las combinaciones que traen el viento, pero por lo menos en la parte sísmica, esos son los combos que tiene que incorporar, ¿sí? Hay algunos en los que incorpora la carga variable de techo, ¿sí? Pero esas combinaciones nosotros también las podemos ver en el libro de acciones mínimas para proyectos de edificaciones, o también en el caso de concreto pueden buscar en la norma 1753 y allí están las combinaciones. En el caso de acero pueden buscar en la norma 1618, estamos hablando de las normas Covenant. En el caso de las normas internacionales como las americanas, pueden ser en la ACI 318 o puede ser en las normas de la ISC para la parte de metálica, ¿no? Ok, aquí me dicen, los casos de sótanos de empuje de tierra se colocan como carga muerta. Sí, hay muchas cosas que se consideran como carga muerta y eso lo pueden ustedes leer en las normas. Les voy a decir, las normas de acciones mínimas, les recomiendo que se lean yo les pasa que no he tenido chance de organizarlas, se los voy a compartir. En las normas está el comentario y está el articulado. Les recomiendo que se lean en el caso de las normas Covenant, estoy hablando de las normas Covenant, está el comentario. Entonces en ese comentario les dan explicaciones de por qué cada una de las acciones que están tomando dentro de la norma. Por ejemplo, las cargas muertas
uno de los casos que están planteándome por aquí, que es por qué los empujes siempre son como carga muerta. Y es precisamente porque es una carga que va a estar de manera constante dentro de la edificación. Es un empuje que no va a estar ejerciendo una presión constante a lo largo del tiempo, y que además constituyen parte de la masa de la edificación, ¿sí? Hay otros elementos que también se toman como carga muerta. Las partes mecánicas, por ejemplo, ascensores, aire acondicionado, al menos que usted esté generando el espectro de diseño, pero siempre van en los grupos de cargas muertas. En la norma NSR10, que es la norma colombiana, y en la norma peruana también estipulan los mismos factores. O sea, le dan la naturaleza a ciertos elementos como que si fueran también elementos. En este caso, más que todo, serían sobrecargas permanentes, porque no corresponden al peso propio de la edificación, pero sí a elementos que lo constituyen y que no son estructurales, ¿sí? Ok, estamos claros con lo de los empujes. Los empujes siempre van a ser cargas muertas. Y por aquí me dice acá, esas cargas se le quita la masa. Me refiero a los casos de los elementos estructurales en sótanos. No. Ya vamos a ver más bien aquí dentro del cálculo, que todo aquello que metamos como fuerzas, por ejemplo, lo que metemos en sobrecarga permanente, constituye los elementos no estructurales. Eso quiere decir que no van a estar modelados dentro del software. Nosotros no vamos a estar poniendo el bloque piñata, ni el friso, ni la tabiquería, al menos que se necesitara un análisis de mayor, vamos a decir, envergadura, pero no vamos a incluir la tabiquería. Entonces, ¿qué pasa? Pero esa tabiquería la vamos a poner en forma de carga. Vamos a decir que son 175 kilos por metro cuadrado, 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga permanente, pero esa masa, esa carga tiene una masa que debe ser incluida, porque si no, el análisis sísmico va a ser inconcluso, le va a faltar masa para poder excitar toda la estructura. ¿Estamos claros allí? La pregunta era de Rubén. Ok. Aquí viene otra pregunta. Tiene una duda. En el DEFCON 1, ¿por qué solo usted tiene 1.4 y no 1.2 más 1.4 la sobrecarga permanente? Bueno, fíjense, nosotros tenemos que entender que, fíjense, todo lo que está en azul, que le escribí en azul, vamos a ponerlo aquí, resaltarlo con otro color. Esto que está acá, todo esto que está en azul, ¿lo están viendo? Todo lo que está en azul. Todo eso que está en azul es la forma en la que aparece en la norma. Norma Coenin, vamos a poner aquí. Y en la mayoría de las normas internacionales también aparece de esa manera. Coenin y otras, vamos a poner aquí. Bueno, el amigo aquí, Hugo, me puede constatar eso, ¿no? Eso también es allá es de esa manera. Allá en Perú, ¿cierto? Ok, fíjense algo. Esa es la manera en la que aparece la norma escrita. Por eso el nombre no le incluyo la sobrecarga permanente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, el ingeniero manual guía, o el operador del software, como van a empezar a hacer ustedes, separo esta carga muerta en dos cargas. Esta carga muerta que a la norma me refiere, la carga muerta de la norma me habla de la carga muerta de peso propio de los elementos estructurales y el peso de los elementos no estructurales. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago esa distinción dentro del programa para que cuando yo vaya a obtener resultados, yo pueda separar algunos resultados que me sirvan para mí tomar
acciones dentro del diseño. ¿Qué resultado puedo tener? Mire, yo puedo llegar a tener el peso específico, el peso específico no, el peso total de la estructura, nada más con los elementos estructurales. Cuando yo le diga al software, mira, dame las cargas máximas, las reacciones máximas con respecto a carga muerta, ya yo voy a poder conocer el peso de la estructura sin tabiquería, sin frisos, sin elementos de barandas ni nada de eso, ¿sí? Entonces ese peso me va a servir a mí para calcular el cortante basal que va a tener la edificación inicialmente. También voy a poder saber de manera separada el peso propio de los elementos no estructurales, y vamos a tener conocimiento de cuánta es la diferencia que va a haber entre la carga muerta, que es el peso propio total de la estructura con sus elementos, vigas, columnas, con el peso que vamos a tener de la estructura de los elementos con friso, con bloque piñata, con tabiquería. ¿Ven? Eso para nosotros como ingenieros cuando va a diseñar es importante. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder si yo pongo en mi etiqueta 1.4 la carga muerta más 1.2 más 1.4 la sobrecarga permanente? Sino que es una combinación que no está dentro del combo, dentro de la norma, y va a parecer tema extraña. Te van a empezar a preguntar qué es una cosa, qué es la otra, y ahí empieza el problema, ¿sí? Aclarada la duda, es más que todo esa separación que yo hago, es porque internamente cuando yo vaya a hacer análisis los necesito por separado, pero la apariencia de la combinación tiene que mantenerse con respecto a la de la norma, ¿sí? ¿Todos claros? ¿Alguna duda al respecto a lo que hemos hecho hasta acá? Bueno, fíjense, todo lo que hemos hecho ahorita es lineal estático. Lineal estático. Ahora, yo les voy a incorporar unas combinaciones especiales que no las van a usar para el diseño. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo vaya a decir al software, diséñame la columna, diséñame la viga, diséñame este otro elemento, él va a usar las 10, le voy a decir que use nada más estas 10 combinaciones. Entonces él va a agarrar a esa columna y va a probar el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, va a probar los 10 casos y me va a decir el caso más desfavorable para esa columna es el caso 3. Y con base a ese diseña la columna. Pero ¿qué pasa? Él revisa todas las combinaciones. ¿Ven? ¿Qué pasa? Por eso es que es importante que las combinaciones sean exactamente las que están en la norma, porque cuando vayamos a ver los resultados de determinada columna tendremos que hacer clic sobre ella y ver cuál es el caso de carga más desfavorable para él. Entonces, y como siempre he dicho, por el amor de Dios, deje de preguntar cuál es el caso más desfavorable para la estructura. No existe un solo caso de carga que sea desfavorable para la estructura. No es un solo caso de carga, porque el caso de carga más desfavorable va a actuar de manera independiente para cada elemento estructural. Los casos que hacen fallar a una columna no necesariamente tiene que ser el caso de que haga fallar la otra columna, no necesariamente tiene que ser el mismo caso que haga fallar una viga. En promedio, usted puede decir, bueno, en promedio la respuesta tendría que ser, bueno, el caso más desfavorable para la estructura en promedio es el caso tal. Pero fíjense algo, usted no puede meter en una misma lista, en un mismo saco, como decimos aquí en Venezuela, los casos que hacen fallar a las columnas del mismo caso de carga que hace fallar a las vigas. No puede, porque unas trabajan en flexión pura y otros trabajan a flexocompresión o en flexotracción, son acciones combinadas. ¿Estamos claros allí? ¿Se entendió esto que te quiero decir, no? Ya no pueden decir que hay un solo caso de carga más desfavorable para la estructura. Se habla de promedio. Y allí, y yo le soy, vamos a decir, bastante tedioso en esto, porque
en el hecho en el que la manera en la que usted se exprese sobre los resultados que está obteniendo el software, uno se va a dar cuenta si ustedes manejan adecuadamente o no adecuadamente el software, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Ok. Fíjense algo. Estos ya estamos claros entonces que son combinaciones de diseño. Pero, señores, hay unas combinaciones que yo voy a generar adicionales. Algunas combinaciones adicionales que me van a servir a mí para trabajar unas que otras cosas del diseño. Por ejemplo, está el caso de 1.4 de la carga muerta y está el caso de 1.2 más 1.6. Esos casos son los casos de carga estáticos. Entonces, yo voy a agregar un nuevo combo, una nueva combinación, que la voy a llamar estática. Estático. Y ese combo estático yo le voy a incorporar como variables, el caso de carga 1.4 multiplicado por 1 y voy a agregar el caso de carga 1.2 más 1.6. Lo único que va a diferenciar ese combo es que no lo voy a hacer lineal estático, sino que lo voy a hacer envolvente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este combo? Este combo va a tomar para cualquier elemento, para todos los elementos, las máximas acciones, las acciones del combo 1.4 para, por ejemplo, el elemento 1. Vamos a hacer esto más o menos gráfico. Por ejemplo, una columna. Entonces, para esa columna, el software va a evaluar todos los casos de carga, pero en este caso yo quiero saber, por ejemplo, las cargas, las acciones, tanto de momento, de corte, de flexión, de torsión, todas, por ejemplo, del 1.4 de la carga muerta. Y también va a evaluar las combinaciones, tanto axiales como cortantes, momentos, flectores, torsiones, de la combinación de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queramos saber el resultado de saber, mire, la pregunta sería yo quisiera saber cuáles son las máximas acciones estáticas dentro de esta columna. Entonces, en vez de yo venir a revisar la fuerza, si la fuerza axial 1 o la fuerza axial 2, ¿cuál de las dos es más grande? Porque puede ser que uno me genere las máximas fuerzas axiales, pero que el otro me genere las máximas fuerzas cortantes. ¿Estamos claros allí? O sea, no necesariamente cuando hablamos de la combinación más desfavorable, por ejemplo, si hablamos de la combinación 1.4 la más desfavorable, no todas las acciones que se generan en el combo 1.4 son las máximas. Pudiese ser que los cortantes máximos fueran en esta combinación y no en esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un combo envolvente de las fuerzas estáticas y ver que el software va a comparar este con este para todas las acciones de todos los elementos, y entonces va a agarrar un cuadro donde va a poner las máximas acciones en F, en X, en Y. O sea, ¿estamos claros allí? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Ya el software con ese combo, dentro de ese combo van a estar comparando todos los valores de las distintas combinaciones, y de esa manera usted, por ejemplo, si yo quiero saber, mire,
En el caso de fundaciones, las fundaciones, si yo quiero saber la reacción máxima que se me pone en una fundación, yo no debería revisar todas las combinaciones de carga de diseño. Yo me voy directamente a las combinaciones estáticas, que son las que producen la mayor acción en presión al suelo. Entonces solamente me queda una de las dos acciones, o es la del 1.4 o es la de 1.2 más 1.6. entonces por eso yo genero el caso de carga estático. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya yo sé que el caso de carga estático va a ser las máximas acciones a compresión o en tracción. Bueno, en este caso sería netamente en compresión porque va en dirección de la gravedad. Ahora yo voy a generar otro caso de carga bajo el mismo concepto, pero que voy a llamar dinámico. Un nuevo combo que voy a llamar dinámico. Envolvente también, pero donde voy a meter todas las combinaciones que tienen sismo. Está acá. Los de 0.9, los de 1.2, incorporo todas las combinaciones que tienen sismo. Entonces fíjense qué es lo que yo voy a estar teniendo. Voy a tener un combo estático que me va a dar las máximas fuerzas axiales, y voy a tener un combo de fuerza dinámico que voy a tener los máximos momentos flectores y los máximos cortes. ¿Ven? Entonces cuando yo quiera emitir una respuesta en base a las máximas estáticas, las máximas fuerzas axiales o a los máximos momentos, ya yo puedo tener un combo directamente, que el software automáticamente va a evaluar cuál de las 8 combinaciones que tengo de momento con sismo, que genere momento, o sea, sismo, son las que me genera la mayor. ¿Sí? Ahora, ese es el segundo caso adicional que yo genero. Y después genero otro caso que lo llamo diseño. Y en ese combo de diseño, que también va a ser envolvente, meto el combo estático y meto el combo dinámico. Es la envolvente de las envolventes. Ahora, una pregunta para todos en general. ¿Para qué necesitaría usted, por ejemplo, en el caso de las reacciones, tener un combo donde estén las máximas fuerzas axiales, los máximos momentos, los máximos cortes, los máximos momentos torsores, los máximos flexionantes? ¿Para qué necesitaría usted tener en la base del edificio los máximos valores de todas las condiciones que lleguen a la base? No sé si me expliqué bien en la pregunta. Aquí me dicen el diseño de fundaciones. El diseño de fundaciones es una. ¿Cuánto más usted necesitaría tener las máximas reacciones de todo? O sea, que no haya distinción de las combinaciones de carga. Aquí me dicen, puede ser un poquito más específico, Carlos, con eso, con esa respuesta que me estás dando. ¿Sí? ¿En qué otra cosa necesitaría usted tener las máximas acciones de todas las combinaciones? O sea, la envolvente de los máximos en todo. Ok. El diseño de las planchas base. Ahí está. El diseño de la plancha base.
Para el diseño de la plancha base, usted necesita saber el máximo corte, tanto en X como en Y, para saber el tamaño y el diámetro del perno. Necesitamos saber los máximos momentos alrededor del eje X y alrededor del eje Y para diseñar el espesor de la plancha. Necesitamos saber la máxima fuerza axial para saber también si la plancha va a ser punzona o no. Y necesitamos el máximo torsor que va a tener la columna para poder establecer el espesor de soldadura que vamos a dar en la conexión viga-columna. Corrijo, columna plancha base. Además de que al tener los máximos acciones, los máximos momentos, también vamos a poder diseñar el anclaje de ese perno de anclaje, ¿sí? Ahora, ojo, las combinaciones dinámico, estático y diseño no se utilizan para que el software diseñe la edificación. No lo utilizo para el diseño. El software solamente tiene que revisar las combinaciones normalizadas. Estas combinaciones envolventes no pueden ser incluidas en la parte del diseño, porque si no, usted va a estar diseñando la estructura para las máximas de las máximas de las máximas acciones, y eso no es, vamos a decir, totalmente lógico. ¿Estamos claros? Pero ¿qué sí puedo hacer yo? Ahora imagínese en el que usted tenga que emitir una tabla de resultados. Las tablas de resultados, imagínense que usted tenga, en este caso tendríamos la columna, vamos a decirle, nuestra edificación tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 columnas. Ahora estaríamos hablando de un cuadro que trae 16 columnas por 10 combinaciones, son 160 filas, por 6 columnas que son las fuerzas X, FY, FZ, rotación, momento 1, momento 2, momento 3, por 6. Entonces estaríamos hablando de un cuadro de 960 valores, ¿sí? Ese es el cuadro de reacciones. El cuadro de reacciones debe estar punto por punto. Si este es el punto 1, por decir, este es el punto 1, la reacción del punto 1 son las 10 combinaciones. 1.4, todas esas. Es un cuadro. Después viene el punto 2, 10 resultados. El punto 3, 10 resultados. Y así van. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un cuadro con 960 cuadros, valores, es un poquito complicado para leer. Y allí es cuando usted dice, ¿quién va a leer ese cuadro? Nadie va a leer ese cuadro, olvídense de eso. Eso era antes, cuando se diseñaba a mano y la gente revisaba todo a mano. No, Rubén, aquí el ingeniero Rubén dice que eso es lo malo que traen. No, señor. Te voy a decir algo que ya lo puedes hacer de una manera mejor. Ya aquí se hace de una manera mucho mejor eso. La versión 2013-2015 mejoró todo lo que había en la 9. Ahora, las tablas de reacciones, señores, no se sacan ahora sí. Usted necesita saber, cuando usted necesita evaluar las reacciones, no te preocupes, las tablas van a salir de otra manera, Rubén. Las tablas salen de otra manera. Las puedes exportar a Excel y filtrar el archivo y listo, se acabó.
Ahora, ¿qué quiero decir yo? Que ahora cuando yo voy a emitir mis tablas, las tablas de diseño, ya yo no utilizo todas las combinaciones. Yo digo, este es el cuadro de acciones de diseño. Y en ese cuadro de acciones de diseño solamente tengo una combinación. La combinación envolvente, que solamente tiene 16 filas por 6 columnas. Solamente tengo 96 columnas, 96 valores. Son 100 veces menos que las que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta tabla está todo envolvente, está todo sintetizado y ya está incluido allí. Está el valor máximo para cada uno de ellos. No tengo que estar revisando de toda esa lista cuál es el mayor más grande de esto. No tengo que hacerlo. De todas formas, todo esto que les estoy explicando lo van a ver ustedes cuando veamos la extracción de resultados. Ustedes van a decir, ah, con razón Manuel lo pone así, con razón el ingeniero lo pone así. Yo no quería hacer este paso porque me parecía fastidioso. Ahora van a darse cuenta que es necesario. Ojo, fíjense algo. Esto no es exclusivamente necesario hacerlo. Eso no es exclusivamente necesario hacerlo. Estos son modismos que yo he ido adoptando, que yo he visto para optimizar el proceso del trabajo. Recuerden algo, algunos de ustedes que están aquí conectados ya manejan el SAP y el ETAPS. Muchos de ustedes ya manejan la parte básica y algunas cosas de estas básicas les podrán parecer un poco tediosas. Que dice, bueno, pero ¿para qué voy a hacer eso? Se los puedo asegurar. Yo tengo, del 2008 al 2016 ya cumplí 8 años, más un año y medio más trabajando con estos software. Tengo casi 9 años y medio trabajando con este software. Y les puedo decir que las herramientas que yo he ido perfeccionando y he ido incorporando en los cálculos es para disminuir el tiempo de trabajo. Voy enfocándome en la optimización del proceso, hacerlo lo más rápido posible, de la manera perfecta y de mayor calidad. Recuerden que eso es uno de los factores que nosotros discutimos en las primeras sesiones, que la calidad siempre va a ser la máxima. La cuestión para dar un buen precio, el costo y el tiempo está en optimizar el proceso. En este caso, esto que les estoy enseñando va a permitir optimizar los procesos de extracción de datos, de revisión de los valores y de emisión de resultados y de documentaciones. Y aquí, como dice el ingeniero Augusto, se acabó las largas horas de estar revisando fila por fila para ver cuál es el más grande. Algunas personas dicen, bueno, pero es que yo me apoyo con la hoja de Excel, le pongo los máximos. Los máximos ¿qué? Positivos, y después te faltan los máximos negativos, el máximo valor absoluto, y entonces todo ese tipo de cosas hay que revisarlas, ¿sí? Porque cuando yo porque es algo que no les he dicho, cuando yo haga los combos dinámicos de diseño y estáticos, voy a conseguir el diseño máximo y diseño mínimo. Me va a arrojar dos tipos de resultados. ¿Por qué? En lo que me va a tomar los positivos y en lo que me va a tomar los negativos. Porque como él entiende que los negativos también pueden ser un valor, entonces yo puedo decir esto. Bueno, positivo o negativo. Y allí es cuando yo pudiese usar el otro caso de combinación. Fíjense algo. Aquí, cuando yo genero las combinaciones y despliego la lista, fíjense que hay los valores lineales ADD. Bueno, a esperar que se actualice ahí la pantalla. Conseguíamos en la lista desplegable lineal ADD, envolvente, absoluto ADD, SRSS, sumatoria de las raíces, la sumatoria de los cuadrados, y por rango ADD. El absoluto ADD es que si yo tengo combos positivos, yo por ejemplo, yo puedo decir absolutos ADD y digo sísmicos en
X. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 1.2 más 1.2 de la carga muerta más 1 de la carga variable más sigma en X más 0.30 el sigma en Y. Pero a ese combo le voy a compararlo con el de 1.2 de la carga muerta más la carga variable menos sigma en X menos sigma en Y. Porque como voy a tomar el valor absoluto, él va a comparar los valores tanto positivos como negativos y va a tomar el valor más grande, el valor absoluto. Entonces yo pudiese tener el máximo, el combo de las máximas acciones positivas y negativas de determinada combinación. Claro, eso ya raya en el extremo de lo tedioso que uno quiera hacer, pero pudiese hacerse, ¿sí? También yo, por ejemplo, pudiese tener rango que me diera por rango la sumatoria. Yo pudiese decir, mira, todo aquello que esté entre las 100 toneladas y las menos 100 toneladas, mételas en este grupo. Si no, olvida, descártalo, ¿sí? Generar un rango. Es más, si yo pongo aquí rango, lo que me va a poner son las combinaciones de carga que estarían entre el en combo carga muerta y el combo de, por ejemplo, de 0.9. Entonces, ¿qué pasa? Todas las cargas en ese combo van a estar todas las cargas que estén entre uno y el otro. Así de sencillo. Eso también es algo que es muy tedioso, eso no lo usamos habitualmente. Siempre utilizamos los lineales ADD, las sumatorias lineales, y las envolventes para estos tres últimos combos. Ojo, repito, esto es algo muy particular de mi persona. Después yo los uso más adelante en otras cosas que se los voy a enseñar a ustedes. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos todos claros acá? Ajá. Bueno, Rubén, es lo que te estoy diciendo. Estas son cosas que aquí me dice el ingeniero Rubén, que es la primera vez que he visto esta forma de trabajar. Ojo, no sé si lo estás viendo desde un punto positivo o un punto de vista negativo, pero ¿qué pasa? Hacer esas cosas, a mí, en mi caso particular, me ayuda mucho. Por ejemplo, cuando yo quiero saber las fuerzas máximas que actúan en determinado punto de una columna, de un elemento, de una viga, entonces no empiezo a ver todos los combos, sino empiezo a ver nada más el campo de diseño, más de cuáles son las fuerzas que se verían de diseño de este elemento en particular, y así me logra, puedo emitir yo una respuesta mucho más acertada de la revisión de ese elemento, ¿sí? Ellos trabajan directo. Bueno, mira, fíjate, de esos que están allí nombrando, no los voy a nombrar aquí en video, yo hice con todos los cursos de la primera empresa que escribiste ayer. Muy buenos, muy buenos. Pero ya cuando uno va trabajando en el pasar de los años, uno va perfeccionando las labores de acuerdo a lo que le esté tocando. Bueno, ya por lo menos el señor Rubén va a hacer una buena medición de lo que se está dando en nuestro curso, si ya ha hecho todos esos cursos con esas empresas que son muy buenas también. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta parte de las combinaciones? Es un trabajo que es sencillo y es muy importante. Es muy importante para uno trabajar. Y aquí por lo menos voy a hacer mención a algo que está aquí. Aquí uno de los ingenieros ha nombrado 3 empresas que son también de adiestramiento profesional, que son muy importantes aquí en Venezuela, y él dice que trabajan de forma directa. Yo sé que lo trabajan de forma directa porque muchas de estas empresas lo que se están enfocando es que usted aprenda a manejar la herramienta, más no a cómo se trabaja con ella, ¿sí? Usted le están enseñando a usar el software, pero cómo vas a extraer los datos, cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a hacer, cómo metes eso en una memoria de cálculo, como eso es lo que está buscando nuestra especialización. No solamente enseñarte a usar la herramienta, sino cómo manejarla en el ámbito profesional para que tú puedas sacar provecho de ella, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, fíjense algo. Yo voy a decir, ok, aquí voy a guardar un momento, voy a hacer que pase algo y se me vaya a borrar. Sí. El ingeniero Augusto tiene la misma
la misma particularidad, piensa lo mismo que estamos hablando, pues. Este, ahora, fíjense que les voy a comentar algo. Cuando ustedes ven lo que es el flujograma de trabajo, que es esto que tengo yo por acá, vamos a correrlo acá, que es lo que nosotros les hemos dado a ustedes para que sepan cómo vamos a ir estructurando. Y cuando yo hablo del flujograma es porque es algo que podemos aplicar para cualquier software. Yo me inicié utilizando el SAP 10, y todos los pasos que yo con los que fui aprendiendo fue el mismo esquema que utilicé para aprender los demás software, que también en ese tiempo no había programas, no había módulos, no había quien diera los cursos, no había libros, no había manuales. Entonces, ¿qué pasa? Esta estructura de cómo hacer los pasos fue lo que yo dije, bueno, vamos a mejorar esto y vamos a dar un esquema para que cualquiera pueda entrarle a este tipo de cosas. Acá fíjense que nosotros, bueno, ya tienen en pantalla, ya hemos visto las definiciones de materiales, de secciones transversales, de secciones lineales, de los tipos de carga. Hemos generado el espectro de diseño, hemos hablado de las combinaciones de carga. Vamos ahorita a conversar de la definición de los diafragmas rígidos y la definición de los massa source, que son factores importantes en la definición, ¿sí? En la definición del modelo, sobre los cuales no debemos tener ningún tipo de error, porque si no son cosas que son muy sencillas pero ocasionan daños monstruosos. Entonces fíjense, nosotros vamos a ver ahorita que hablamos de diafragmas rígidos. Los voy a explicar cómo definimos, pero después cuando hagamos el dibujo es que los vamos a asignar como tal. Y vamos a hablar de definición del massa source. Acá dentro del software, en el menú definir, nos vamos a encontrar los diafragmas o los diafragmas. Los diafragmas es una propiedad, no es un elemento, es una propiedad. Cuando nosotros hablamos de diafragmas rígidos, diafragmas semirrígidos, estamos hablando de una propiedad que le estamos dando al elemento del entrepiso, al elemento losa. Y repito, es al entrepiso, es a la losa, no es a las losas de techo inclinadas, no es a las rampas de las escaleras, no es a los descansos de las escaleras, es únicamente a losas en posición horizontal y que constituyen un entrepiso. Si el edificio es un edificio que en la parte superior el techo es recto, ese punto superior sí podrá ser un diafragma. Entonces, cuando nosotros hablamos de diafragmas, esa propiedad que nosotros asignamos, que yo doy clic y me dice diafragma, me aparece preestablecido el diafragma D1. Voy a decir la modificación de la propiedad, y que a su vez, cuando yo le digo, vamos a ver acá, modificar aquí, y me salga esta ventanita que está acá, D1 me dice este es rígido o semirrígido. Cuando ya me dice rígido o semirrígido, es la propiedad que va a tener el entrepiso de desplazamiento como un solo cuerpo. Me explico. Cuando nosotros llegamos y hacemos este cálculo, por ejemplo, esto es una figura que para nosotros es bastante común. En toda la carrera vimos esta figurita. Esta figura, vamos a incorporar unos valores acá. Aquí. Y otros aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros todos que vimos esa figurita? ¿Les parece conocida? Y este es delta. Y decimos que la distancia que hay de este punto a este punto también es delta.
Vamos a llamar este delta 1 y este es delta 2. Entonces hablamos que delta 1 es igual a delta 2. ¿Qué es lo que estamos hablando en este caso? Estamos haciendo la consideración de que todos y cada uno de los puntos del entrepiso se desplazan a la misma vez, en la misma dirección y con la misma magnitud. Esto que estamos haciendo es una simplificación para poder ejercer cálculos matemáticamente, vamos a decir, manejables, para poderlos hacer a mano. Eso es lo que se hacía inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? Porque realmente, netamente, no todos los puntos de la losa se van a desplazar simultáneamente. Entonces, ¿qué pasa? En base a esto que usted tiene ahí, fue en el que se sustentaron los parámetros para poder calcular las derivas. Recuerden que tenemos las derivas de entrepiso, que también, para quienes estaban ahorita escuchando hablando sobre el diseño por desempeño, están sustentadas también en el nivel de daño que van a tener. Estos son los H, las alturas de entrepiso. Y entonces nosotros calculábamos las derivas de piso, delta 2, y empezamos a calcular las diferentes deltas. Entonces podemos tener el delta n menos el delta de n menos 1 sobre h, y calculamos la deriva de piso, las derivas, que son un elemento a revisar en nuestras tablas. Y entonces aquí nosotros sabríamos si es 0,012 o 0.0018. Si el elemento es susceptible a daño o no es susceptible a daño. Ahí está lo que expresa la norma Cohenin, en el caso de la norma Cohenin. Y estas derivas de piso también son límites, y hay otra que es el 0.015, que es otro límite. Límites de seguridad, estos son seguridad de vidas. La traducción es, déjame acordarme bien, este es prevención al colapso, seguridad de vida y que no haya problemas. Son límites de daño. Eso viene también, eso vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos un análisis más avanzado. Pero ¿qué pasa? Para que usted pueda definir y poder comparar valores de las derivas de piso, usted tiene que generar un diafragma rígido. Si no, si usted considera un diafragma semirrígido, no puede usar estas consideraciones normalizadas, porque estaría comparando peras con manzanas. ¿Sí me doy a entender? La norma, las derivas, la norma les dice que compare las derivas siempre y cuando el fundamento matemático de estos desplazamientos sea por un diafragma rígido. ¿Estamos claros? ¿Sí me di a entender a esto? Porque lo que estoy hablando es precisamente de que la norma ajustó todo el código de diseño a que se usaran diafragmas rígidos, a la consideración de que todos los desplazamientos en el entrepiso son iguales. Y si yo calculo de una manera distinta, no lo puedo comparar con la norma. ¿Estamos claros hasta allí? Ok, fíjense, esto que está acá está incluido en la gran mayoría de las normas. Todas las normas internacionalmente funcionan con las derivas de entrepiso, y las derivas de entrepiso se consideran como diafragmas rígidos los entrepisos. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos definiendo acá un diafragma rígido de 1. Le digo, ok, ojo, está definido, más no está asignado. Evidentemente no tenemos ningún dibujo dentro de nuestro cálculo, por lo tanto no está asignando nada. Aquí yo le digo, ok, y ahora ya asigné el diafragma. Ese diafragma rígido ya ustedes van a ver cuando lo asignemos que él se va a ubicar de acuerdo al centro de rigidez de la edificación, porque es como decir, este es el punto donde se va a apoyar todo. Ahora,
Un factor importante en todo cálculo sísmico es la aceleración, pero también la masa. Entonces fíjense, la masa va a ser el segundo factor predominante en el análisis sismo-resistente. Nosotros tenemos la aceleración, que pudiésemos reducirla mediante aisladores sísmicos en la base, pero eso es muy costoso. Y la otra es la masa, que eso sí podemos jugar con ella cambiando los materiales y haciendo más ligera la edificación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo haga el modelo matemático que está acá, yo voy a estar incluyendo elementos estructurales que van a estar definidos su sección con respecto al material, y él automáticamente va a calcular la masa de los elementos estructurales que yo estoy modelando. Pero hay una cantidad de masas que van a estar dentro de la edificación que están en forma de cargas. Entonces allí es cuando entra en juego el massa source. El massa source es la aplicación que tiene el software. Aquí aparece MSRSS. Le voy a decir modificar para que veamos la ventana que está allí. Aquí yo le voy a decir masa, le voy a poner el nombre así, masa. Fíjense, acá el massa source hay una serie de iconos que estoy llenando acá. Entonces el massa source dice, bueno, vamos a considerar la masa para calcular, para, por ejemplo, la masa de la edificación, que va a estar constituida por 1, peso propio. ¿Ve? Al yo llenar este clic aquí, sería el peso propio de la estructura. Masas adicionales. Las masas adicionales son elementos que nosotros podemos incorporar para representar cuerpos o elementos que hacen que vibre la estructura y tiene una masa adicional, como aire acondicionados industriales, cosas así, ¿no? Y especificar de acuerdo a patrones de carga. Cuando yo haga aquí patrones de carga, ya se me va a desbloquear la ventana de la derecha. Entonces, ¿qué voy a incluir yo como patrones y factores de multiplicación de la carga? Por ejemplo, vamos a ver esto un poquito por acá. Por ejemplo, la carga muerta no la debo agregar, ¿sí? Vamos a agregar, por ejemplo, carga muerta 1. Si yo le digo agregar, ok, estoy agregándola. Fíjense, si yo llego aquí y agrego el caso de carga muerta multiplicado por 1, eso quiere decir que yo estaría considerando el 100% de la carga muerta como masa. También incluiría la sobrecarga permanente. También eso, todo lo que carga que yo ponga como sobrecarga permanente, cargas, o sea, los valores tantos kilos por metro cuadrado, dentro de la combinación sobrecarga permanente, yo quiero que considere el 100% de eso. Y también ahora en la carga variable. La carga variable. Ahora, fíjense, la carga variable es un valor que tienen que buscar en la norma. La norma da valores referenciales, pero fíjense cómo analizo yo este valor. La carga variable, ¿qué constituye dentro de una edificación? Las personas, el mobiliario. Esas son las cosas que constituyen la carga variable. Cuando nosotros hablamos de 250 kilos por metro cuadrado de carga variable en oficina, estamos hablando de ¿quién? Estamos hablando de muebles, de personas que están allí, pero estamos hablando de oficinas. Ahora, fíjense, si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, de un edificio residencial, ¿cuánto porcentaje de la carga variable considerarían ustedes para convertir a la masa? Recuerden, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a agarrar parte de la carga que tengo y la voy a convertir en masa para que actúe dentro del análisis sísmico. ¿Sí? Aquí me dicen que tomarían el 50%. Tanto Rubén, 50% de la carga variable. ¿Cuánto tomarían?
Carlos me dice que entre el 30 y el 50. Recuerden lo que estamos analizando. Vamos a agarrar lo que tenemos como carga variable y parte de ella la vamos a convertir en masa para que actúe en la parte sísmica. ¿Sí? Si es un edificio residencial, por ahí me dicen 50%. Eso quiere decir que están considerando que la mitad de la carga que ponga la voy a meter en masa, y esa mitad es la que va a estar participando en la parte sísmica, en el análisis sísmico. Bueno, son valores reales que puede tomar. La norma exige como mínimo el 50%. Usted puede tomar más, porque pasa lo siguiente. Eso sí es residencial. Ahora una pregunta: si usted lo que fuera a analizar fuese un hospital, si usted fuese un hospital a evaluar un hospital, estamos hablando más o menos de unos 500 kilos por metro cuadrados en las áreas comunes. En algunos son 300, en quirófanos y cosas de esas también más o menos creo que son como 500 a 700 kilos por metro cuadrado. No recuerdo exactamente los valores según la norma Covenin. Y bueno, cada país tiene su norma de acuerdo al uso de la edificación, de los ambientes, ¿no? Cuando hablamos de una edificación hospitalaria, ellos dividen los ambientes en zonas comunes como pasillos, zonas, salas de espera, y cada una tiene sus cargas, ¿no? Siempre tenemos un estándar como unos 500 kilos, entre 300 kilos a 500 kilos. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto de la carga variable convertiría usted a masa para hacer el análisis sísmico de un hospital? Aquí me dicen el 75%, algunos. Ajá, aquí me dice uno el 100%. Ajá, fíjense que aquí me dice uno: ¿consultaría la norma internacional? Sí, evidentemente. Ahora, pero estos valores que están aquí son sugerencias. La norma les dice un valor mínimo, pero les sugiere un determinado valor. En mi caso particular, yo tomaría el 100%. ¿Por qué pasa? Los hospitales, por lo general, son instituciones que están llenas de personas, día y noche. Siempre hay gente, como dice ahí. Gente, siempre hay mobiliario, siempre hay cosas. En el momento que haya un sismo, lo más seguro que el hospital está lleno. Entonces toda esa gente que está ahí va a formar parte del sismo, va a ser parte de la masa que va a afectar a la edificación por efecto del sismo. Entonces por eso es importante estar bien claro de cuál es la edificación. Esta edificación que vamos a hacer nosotros es residencial, por lo tanto yo voy a tomar un 70% sería bueno. Tampoco voy a considerar que el edificio está todo el tiempo vacío. Fíjense lo que puse: carga muerta, sobrecarga permanente y carga variable. Cuando yo le diga OK acá, me va a decir una alerta. Ya vamos a contestar eso. Fíjense la alerta que se me produjo allí. Apenas yo le dije OK, me dice: hey amigo, mire, está incluyendo 2 veces el peso propio. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo incluí aquí la carga muerta, miren que la incluí aquí, carga muerta, pero a la misma vez incluí el peso propio. Entonces estoy redundando. Bueno, entonces estoy escribiéndolo con el mouse, así que no pertenece. Estoy incluyendo 2 veces la masa, el peso propio, dentro del cálculo. Una en forma de carga y una en peso propio. Por eso yo debo separar o elimino, fíjense, o elimino de aquí la carga muerta y dejo marcado este chulito, o la dejo incorporada acá y desmarco el chulito este que está acá. ¿Sí? Eso le puede ocurrir. Por eso es que a veces los análisis sísmicos le digo que no voy a continuar y yo le digo: mire, voy a eliminar esto de acá. ¿Eh? Porque yo estoy muy claro, en mi caso estoy muy claro que no voy a meter
cargas en el caso de carga muerta. No voy a meter carga como kilos por metro cuadrado o metro lineal en el caso de carga muerta. Por eso la elimino de aquí, de la parte derecha. Pero si yo voy a incorporar cargas en ese grupo, yo la meto acá, pero desmarco aquí donde dice Element Cells Mass. O es uno o es el otro, pero los dos en conjunto no puedo hacerlo. Acá me pregunta, ¿y qué porcentaje tomaría yo de la carga variable de techo? Entre un 25 y un 50. Todavía va a depender del uso que tenga ese techo. Yo sí analizo qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros es una carga variable de techo y nosotros incorporamos cosas arriba de ese techo, como antenas, recuerden, antenas, a veces publicidades, vallas, todo eso, hay que incorporarlas como la carga variable de techo. Si es una azotea con acceso o sin acceso, pero lo que sí puede ser es un valor bajo. Ese 25 a un 30% pudiese ser un valor bueno. Entonces fíjense, aquí de esta manera yo digo, ok, voy a incluir algunas masas incluir masas verticales que generen los empujes de masas de acuerdo a cada nivel, y le digo ok y ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego.